Te doy un cordial saludo de la Unidad Educativa Técnica Vida Nueva, del área de electrónica. Esta es una clase virtual para bachillerato, primero de bachillerato. Nosotros vamos a trabajar primeramente con lo que es el flip-flop. Ese es el tema principal de la clase y el objetivo de la clase es armar un circuito flip-flop con el integrado 7473 en una forma virtual para generar el funcionamiento de un contador digital. Como lo principal que nosotros debemos saber es que el circuito integrado 7473 es como lo muestra en la figura. Es decir, en este integrado que consta de 14 pines, la mitad de los pines está para un flip-flop o un circuito y el otro para el otro circuito, determinando que la patita número 4 va a conectar a positivo y la patita número 11 va a conectar a negativo, donde nosotros ya posteriormente vamos a identificar cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas. En el caso que ustedes tienen aquí, tenemos un circuito integrado 7473 que es un dual, que quiere decir doble, JK, es un flip-flop master slave. Ya vamos a ir comprendiendo directamente cada una de sus características. Pero para esto nosotros recordemos sobre el 555 que ya vimos en la clase anterior, que era simplemente un oscilador o un multivibrador. Multivibrador, ¿por qué? Porque me va a generar pulsos de ceros y unos. Entonces directamente, como la clase anterior ya identificamos, está relacionado a R1, R2 y C1. Eso es lo que me va a permitir a mí que este multivibrador me oscile o me funcione o me active los valores de ceros y unos. ¿Y cómo funciona el 555? De la misma manera. Nosotros decíamos que la R1 y R2 controlan los tiempos tanto de encendido como de apagado del circuito. Entonces el 555, en el instante que está mandando por su salida, que es la pata o el pin número 3, está saliendo directamente por el diodo LED. Eso quiere decir que nos vamos a visualizar en el diodo LED directamente cuando se enciende o se apague. El flip-flop. El flip-flop es un multivibrador capaz de permanecer en uno o dos estados posibles durante un tiempo indefinido. En ausencia de las perturbaciones, estas características es ampliamente utilizado en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. ¿Cuáles son las entradas? En el caso de aquí nosotros tenemos la entrada J y la entrada K. Esas van a ser mis entradas. Es decir, por ahí yo voy a activar o le puedo enviar un 0 o un 1, tanto por la entrada J como la entrada K. Lo particular de un flip-flop es directamente el CK. Este CK es una entrada de reloj, ¿sí? Una entrada de reloj, una entrada de tiempo, como podríamos decir. Y para eso se recuerdan que utilizábamos el 555, que es la entrada de tiempo que me va a dar para que trabaje. Tiempo de establecimiento, set time. Esto es el tiempo de inicialización de uno o el tiempo de valor de inicialización. Tiempo de mantenimiento hold es el tiempo que se le asigna para que pueda determinarse o pueda trabajar directamente. La frecuencia máxima de reloj. La frecuencia máxima de reloj es el valor que nosotros vamos a determinar, o la oscilación o el tiempo que nos va a dar el CK, el control de tiempo, el control de reloj. Duración del tiempo alto de reloj es el pulso positivo, es decir, cuánto tiempo puede aguantar el 1 encendido o cuando el diodo LED esté encendido o el valor de 1 o alto esté encendido. Duración de tiempo bajo de reloj. La duración de tiempo de bajo de reloj es directamente cuando está en 0. ¿Cuánto tiempo está en 0? Tenemos también unos tiempos de preset y clear. Preset significa cuando nosotros le ponemos a 1. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos la salida de 1. Y clear cuando nosotros tenemos la salida de 0. Nosotros también en algunos flip-flop vamos a tener unas identificaciones donde dice preset puesta 1 y clear puesta 0. Tiempo de retardo programación, eso ya le determinábamos que era con el tiempo de oscilación del reloj. Una de las características del flip-flop es que vamos a tener dos salidas, la una que es Q y la otra que es Q complemento. ¿Qué quiere decir? Que en Q voy a tener una salida de 1 y en Q complemento voy a tener una salida de 0. Pero si es lo contrario, en Q yo tengo una salida de 0, entonces el Q complemento va a ser una salida de 1. Nosotros tenemos entre los principales, tenemos una gran cantidad de flip-flop, pero entre los principales nosotros vamos a trabajar con el RS y el JK.
¿Qué características tiene el RS? El RS, o en este caso CS, es la característica de que cuando tiene 0, 0 a su ingreso, es decir, cuando tiene 0 en S y 0 en C, la salida QN o un QN más 1, que quiere decir que es el tiempo ya después. Por eso nosotros trabajábamos con el clock. En el clock nos da un tiempo. Después de que ingrese mi pulso y sigue con la relación 0 y 0, mi pulso de salida va a ser el que estaba anteriormente. Es decir, que si es que estaba 0 se mantendrá en 0 y si estaba en 1 se mantendrá en 1. Si nosotros hablamos de 0 y 1, eso quiere decir que cuando estés en C 1, mi salida será 0. No me importa si es que estaba anterior 0 o 1, sino que en el instante que me ingrese 1 en C me va a dar 0. Lo mismo, si es que en S está 1. Si en S está 1, no me importa lo que estaba anteriormente, sea 0 o 1, y directamente me va a dar 1. ¿Sí? Entonces la característica es esa. Otra de las características que antiguamente teníamos, porque el RS es uno de los circuitos flip-flop anteriormente mencionados y que era de los más antiguos, es que cuando nosotros teníamos el ingreso de 1 en S y 1 en C, este tenía a darnos una indeterminada salida. Es decir, que no se podía identificar con qué tipo de salida iba a trabajar. Y el símbolo, como lo pueden ver, es dos entradas, siempre van a tener el pulso de reloj y siempre vamos a tener una salida positiva y la otra la contraria. O es decir, una salida y lo contrario de su salida. En el flip-flop JK tenemos las mismas características. Simplemente que en vez de llamarse R y C o R y S, tenemos aquí J y K, que serían mis entradas, y JK y CLK, que va a ser en la entrada de el pulso de reloj. Igualmente nosotros tenemos J y K y mi salida. Este QN más 1 siempre va a significar después del pulso de reloj. Eso quiere decir que voy a sumar un pulso de reloj y ahí me va a cambiar mi salida. Si es 0, 0, tanto 0 aquí como 0 acá, se va a mantenerse mi señal que yo tenía. Si era 0, sigue manteniéndose 0, y acá, como es lo complemento, si aquí yo tenía 1, va a seguir manteniéndose el 1. Si aquí tenemos 0 en J y 1 en K, acá directamente se me va a poner a 0. Quiere decir que la Q va a valer 0, o va a tener una salida de 0, después de que me ingrese mi pulso de reloj. Y lo mismo es que tenemos 1 en K, 1 en J y 0 en K, nosotros vamos a tener que directamente, cuando tengamos 1 en la J y 0 en K, mi salida va a ser siempre 1. Esas son una de las características que nosotros tenemos directamente en nuestro flip-flop. La única característica que mejora el circuito RS es que cuando nosotros tenemos 1 y 1, QN va a ser el complemento, es decir, que QN más el tiempo va a cambiar. ¿Qué me designamos? Aquí tenemos 1 y 1. Si yo tenía 0, ingresa mi pulso de reloj y cambia a 1. Eso quiere decir mi QN, que va a ser lo contrario de lo que estaba. Entonces, que ya aquí tenía 0, 1, 1, entra mi pulso de reloj y yo voy a tener 1. Si yo aquí tenía 1, ingresa mi pulso de reloj y yo tengo 1, 1 y aquí, este 1 va a cambiarse a 0. Esas son una de las características que nosotros tenemos en un flip-flop. Hay una característica en el flip-flop JK, que hay uno que se denomina JK normal y que comienza a trabajar con los pulsos de subida, es decir, cuando cambia de 0 a 1, cuando mi pulso de reloj cambia de 0 a 1. Hay el flip-flop JK Master Slave, que quiere decir maestro esclavo. En el sistema maestro esclavo quiere decir cuando cambia de 1 a 0, ahí es cuando comienza a trabajar. Es decir, cuando el pulso es de bajada de 0 a 1, el Master Slave comienza a trabajar. Y el JK normal es cuando trabaja de 0 a 1. ¿Sí me hago comprender? Entonces, directamente especificado esto, nosotros tenemos un diseño. ¿Cómo lo hemos armado? Directamente nosotros tenemos todos los materiales. Y este es mi integrado 74LS73. Las resistencias son de 1K. Nuestro switch, y vamos a proceder a encender. Como decíamos nosotros, si es que nosotros tenemos 0, 0,
Si yo aquí tenía 0, me voy a seguir manteniendo en 1. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo mi generador. Y mi generador me está identificando el pulso de señal que me está dando. De 0 a 1. Ahora, para tener una mejor información de esto, vamos a abrir también un ACR y vamos al JK. Aquí tenemos nuestro flip-flop JK. Y aquí tenemos nuestra tabla de veraz. Si es 00, QN, se mantiene. Aquí se mantiene. Siempre va a estar aquí mi pulso de reloj trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 0, 1? Si yo tengo 0 y 1 en K. 1 en K se mantiene 0. Y si yo pongo 1, desactivo este y le pongo en 1, ustedes pueden identificar que estaba en 0 y cambió a 1. Eso quiere identificar que directamente cuando yo trabajo o cuando está en 1 en J, este va a cambiarse a 1 y el otro va a mantenerse en 0. Este es mi Q y mi Q complemento. Y lo mismo va a suceder. ¿Qué pasaría cuando yo pongo 1, 1? Cuando yo pongo 1, 1, va a estar alterándose o cambiándose directamente desde mi oscilador. Si es que mi oscilador, en este caso este es un oscilador de 1 hercio, quiere decir que cada segundo va a estar cambiándose. Si yo le tratara de identificar o cambiarle, le cambiaría directamente y yo ya podría variar esa salida o esa oscilación. Así nosotros trabajamos directamente con el circuito Liverwire. El simulador en protoboard. En este simulador en protoboard es la misma característica. Vamos a trabajar con el circuito integrado 7473. Nosotros tenemos, lo encendemos y tenemos 0, 0. Sino que en este caso, en este instante, me está dando 1 en Q y Q complemento 0. Si yo le pongo 1, 1, como está aquí, tendría que irme variando, como ustedes pueden ver, como lo subimos en el Liverwire. ¿Y cómo? Aquí está el oscilador. Este es el oscilador de 1 hercio. Le conectamos a la parte inferior y este está conectando a la patita 1 del integrado. No conecta. La 3 está conectando a mi interruptor. La patita número 14 está conectando a la otra patita del interruptor o otro switch, es decir, la entrada J y la entrada K. La número 4 está conectando a positivo. La número 11 está conectando a negativo y de aquí me está salida. La 3 está saliendo Q y la 12 Q complemento. Entonces yo así directamente, si es que yo le pongo 0, 0, se va a mantenerse. Es decir, si esto estaba en 0, va a seguir en 0 y el Q complemento va a seguir en 1. Con eso nosotros hemos identificado cómo está funcionando mi circuito. Recuerdo que ustedes en su texto que le hemos mandado, en su archivo que le vamos a enviar, o que ya le hemos enviado, ustedes van a tener que trabajar directamente en el simulador, haciendo su respectiva simulación, enviándome las fotografías tranquilamente y haciendo un resumen de esto en su cuaderno. Para cualquier mayor información pueden consultarme por WhatsApp o si no el día lunes que nos debemos de ver en la clase sobre el mismo tema. Hasta eso también les voy a pedir alguna interrogante. Muchas gracias y esperando que todos estén muy bien.